Muy buenas tardes, amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar del supuesto pacto firmado entre los extraterrestres grises y los Estados Unidos, ya conocido por muchos, y que llegó pues a los humanos, transmitido por medio de boca de Alex Collier. Para el que no lo conozca, es uno de los más importantes o conocidos contactados. En este caso nos habla de que todo lo que sabe se lo transmitieron unos seres extraterrestres de la galaxia Andrómeda. De hecho se llaman los andromedanos. Alex Collier fue un ex militar de los Estados Unidos, piloto de helicóptero. Ya desde pequeñito tuvo, parece ser, el contacto con estos seres, pero fue a raíz del 1988 cuando estos contactos empezaron a ser pues mucho más seguidos, con información muy importante, y muchísimos investigadores pues lo entrevistaron y tenemos muchísimos datos sobre lo que ofrece. Ya sabemos que de los contactados pues unos mienten, otros no, y la información que llega pues a veces es un poco complicada o verdades con mentiras, pero bueno, os voy a hablar de este señor que habla pues de prácticamente todas las razas de extraterrestres que veis por los diferentes vídeos o noticias de internet. Es muy probable que salgan de las narraciones pues de este señor. Con respecto a los grises, que son esos seres extraterrestres pequeñitos, unos hablan de manipulaciones y otros no en su propia raza, nos dice que Estados Unidos fue el primer país en abrir pues las puertas a una raza alienígena conocida como los grises. Nos dice que también que existió un primer contacto en el año 1934, donde los grises se dieron a conocer a los Estados Unidos, pero que no sería hasta el año 1947 que se produce este contacto real con los extraterrestres, hecho o efectuado por los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, de diferentes secciones. El primer contacto cara a cara se debió al derribo de una nave extraterrestre, es decir, el incidente de Roswell. Esto presionó a los grises a un contacto más temprano de lo que habían previsto inicialmente esta raza. Después del accidente en Roswell, Estados Unidos, la Unión Soviética y los británicos, la Trinidad, siempre van unidos de la mano, a los más altos niveles pues se convirtieron en hermanos de sangre. En el año 1952, el gobierno de los Estados Unidos se preparaba para la realización del contacto extraterrestre en curso cuando su sistema de radar militar comenzó a derribar las naves de estos extraterrestres grises. Los grises sabían que con el fin de realizar sus experimentos no podían seguir camuflados y para salvar a su raza pues necesitarían la colaboración de los altos órganos políticos y de los dirigentes mundiales. Un selecto cuerpo estructurado, creado secretamente dentro del gobierno de los Estados Unidos, fue diseñado para ser el enlace entre los grises, los dioses tecnológicos de los que os podré ir hablando, y los humanos de aquí de la Tierra, puesto que Alex Collier mantiene que hay infinidad, miles y miles de planetas con diferentes razas en origen humanas y que después pues fueron evolucionando de distintas maneras, pero siempre siempre siendo humanos. El ejército estaba muy entusiasmado por la comunicación con los extraterrestres, con la esperanza de intercambiar tecnología para materias primas. Este grupo de enlace, esta estructura política, no es otra que el supersecreto o la supersecreta Agencia de Seguridad Nacional, conocida por todos como la NSA. El contacto y el estudio de los extraterrestres era realmente el propósito inicial de esta agencia. En mayo del año 1954, en la base de la Fuerza Aérea Holloman, el gobierno de los Estados Unidos hizo un acuerdo formal con la raza alienígena gris, es decir, comprometió a toda la humanidad sin que nadie, como siempre, los haya elegido. Algunos de los términos de este acuerdo fueron el intercambio de tecnología, de antigravedad, metales, aleaciones, tecnologías y también cuestiones de medio ambiente para ayudar a la Tierra con la energía libre y su aplicación médica sobre el cuerpo humano. Como podemos ver en la actualidad, lo de la energía libre, siendo muy real, es un cuento para los humanos y no para los que nos dirigen.
Todo lo que los grises pedían a cambio no era otra cosa que se les pidiera estudiar el desarrollo humano, tanto en la composición de la conciencia emocional como para residir en la propia Tierra, y a raíz de estas cosas pues viene todo el tema de las abducciones. Este solo hecho de firmar un contrato con una raza extraterrestre fue el acto más significativo de la historia humana, nos dice Collier, porque nos puso en marcha en una dirección hacia donde nosotros nunca tuvimos la intención de ir en primer lugar y nos metió en un papel para el cual no estábamos ni mucho menos preparados. Es decir, ser anfitriones de una raza extraterrestre. No estamos preparados muchas veces para ser anfitriones de nuestros vecinos, y hablar de extraterrestres pues son palabras mayores. Collier explica que por culpa de este acuerdo, el resto de las razas extraterrestres que también nos visitan, él habla de razas benevolentes, aunque yo estas cosas no me las acabo de creer, bueno, dice que por culpa de firmar este acuerdo con los Estados Unidos nadie puede actuar aquí en la Tierra, a no ser que se den otras circunstancias. Se ha colocado la carga sobre los hombros de la humanidad de iluminarse a sí mismo de los hechos y crear conscientemente la ascensión de manera individual. El documento firmado y el material de cambio original, llamado Blue Moon, se encuentra en unas instalaciones de la propia NSA en las montañas de Monzón, en el estado estadounidense de Nuevo México. Esta ubicación alberga el departamento privado de los laboratorios tecnológicos de energía para la construcción de dispositivos de energía libre para uso sobre todo en el espacio. Incluso la CIA nos dice Collier que no sabe mucho acerca de estas unidades supersecretas llamadas Luna Azul, Luna Ultra o Azul de la propia NSA. Estas son las dos unidades más importantes que tratan directamente con la tecnología alienígena y la tecnología de la información. Los grises son ingenieros genéticos, aunque nos dice Collier que no son los únicos, que la mayoría de las razas extraterrestres son realmente ingenieros genéticos, que valoran las formas de vida en comparación con el oro y con la plata. Es decir, pues lo material ellos lo llevan a lo orgánico y a lo humano. Los campos principales de actuación nos dicen que son aquí en la Tierra y en un pequeño satélite del planeta Marte que se llama Phobos. Ellos están usando esta oportunidad para tratar de satisfacer su propia agenda, que no es otra que la creación de ADN y de un patrimonio genético que sea lo suficientemente limpio para fomentar nuevas formas de vida físicas que son capaces de regeneración y de nacimiento para su raza. Muchas nuevas razas han sido creadas de esta manera pues a través de nuestra galaxia y de todo el universo. No es algo nada nuevo lo que sucede aquí en la Tierra. Esto lo dice Collier. Esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Solo la raza de los andromedanos que él nos habla de que son los que lo contactan, parece ser que estuvieron en la Tierra hace más o menos unos 69.000 años por un tiempo de 62, y nos da muchos datos que no podré comentar solo en un programa, pero bueno, que si os gusta seguiré haciendo. Pocas razas de hoy han permanecido como reserva genética pura, con la excepción de dos, que los andromedanos dicen que son las genéticamente más limpias. Unas le llaman los reptilianos de Alpha Draconis, draconianos los conoceréis, es un tema súper interesante, y a los otros son los que se le llama o que conocemos de los libros antiguos, escrituras sagradas, como Elohim, que son una raza muy antigua de humanos que sobrevivieron al Ira. El resto de razas son un variado grado de híbridos o mezclas de diferentes cepas genéticas. Incluso hablan de que en nuestro ADN existen restos de 22 razas extraterrestres, pero bueno, esto ya es tema de otros investigadores. Otro punto es que a los grises les gustaría ser libres del imperio de Orión, es decir, los grises son una raza totalmente dominada por otra, pues como todo, siempre hay una jerarquía infinita, y entre estos de Orión están efectivamente los draconianos. Ellos no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir por sí mismos si no crean ni coinciden su tipo de cuerpo o genética pues con la nuestra, de ahí tantos experimentos. El tiempo se les acaba rápidamente para ellos, aunque también para nosotros como raza, porque también estamos evolucionando a un ritmo tremendo e inoculado. También nos dice Collier, y esto es un dato bastante interesante, que cuando cualquiera de las razas extraterrestres va a dar a luz a un niño o a un bicho nuevo, se llevan al niño fuera de la atmósfera de la Tierra para que el niño nazca plenamente consciente de su historia de reencarnación, para que se dé cuenta de quién es y que no lleve el velo.
también para otro programa, pero lo que dice es que si naces dentro de la Tierra, naces dentro de la Matrix, incluso para estas razas que supuestamente nos visitan. Es decir, que los que nacen fuera nacen con otra realidad, y esto pues a mi entender sí es un tema muy interesante, porque ya se habla sobre todo en los libros antiguos indios. La agenda asignada por sus amos a los grises es crear una raza de esclavos que se encuentra actualmente en pleno desarrollo a efectos de control, servicio, materiales, mano de obra y energía, y también prácticas sexuales o mezclas sexuales. Los grises y sus amos se alimentan de nuestra energía. Esto es algo que lo podéis comprobar constantemente en los sacrificios bíblicos, bíblicos porque es nuestra religión, pero se da en todo el mundo, y al final esto es una cosa que va siempre ligada. Los actos de alimentación, guerra, ira, energía psíquica, experimentos genéticos, híbridos como fuente de alimento y materiales genéticos y biológicos. Como ejemplos, si dos personas se pelean, crean una gran cantidad de energía emocional negativa, y ya no hablemos pues de la energía que se produce en las guerras con tanto horror, y también es cierto que en las guerras y en los grandes incendios siempre existe cantidad de reportes sobre avistamientos ovnis. Se alimentan de la energía del miedo, de robarnos la adrenalina. Es decir, imaginaos pues jóvenes adolescentes en el campo de batalla, como está ocurriendo ahora mismo en Siria y otros lados del mundo, corriendo asustados, horrorizados con los sonidos y con los llantos y con los gritos. Pues esto es el antojo de estas razas, es decir, todos los aspectos emocionales negativos. Hay muchas películas que hablan de esto, parecen a veces tonterías, pero bueno, siempre hay una pequeña base. Pero hay una película de dibujos que creo que se llama Monstruos S.A. y podéis ver cómo otro tipo de seres se alimenta del sufrimiento humano en ese caso. También han estado haciendo una amplia investigación sobre el cerebro humano y sus capacidades, así como el estudio del alma, que ellos no poseen. Esto también es muy importante. Son una raza degenerada. Muchas personas que han sido abducidas e implantadas por estos llamados grises, aquellos que no son conscientes de ello y de los que aún pues no lo son, deben tomar conciencia de la realidad, que han sido en realidad pues una especie de máquina y están siendo mostrados y entrenados para hacer algo. El que quiera profundizar sobre esto puede revisar una información importantísima que muchos conoceréis, emitida por Corrado Malanga, o también podéis esperar a que la publique yo. Según los andromedanos, los grises se están entrenando para su guerra de liberación contra los draconianos, que son uno de los que los tienen esclavizados, y nos dicen que nos van a usar como soldados y que la Tierra podría ser el campo de batalla. Pero al mismo tiempo todavía están trabajando para preparar la Tierra para sus nuevos propietarios. Sabéis que se está hablando mucho de estos cambios de ambiente, de los chemtrails, qué es lo que supone. Pues hay mucha gente que dicen que están no terraformando, porque no sé el nombre de su planeta, pero cambiando el ambiente para otro tipo de entidades biológicas, en este caso extraterrestres. Aparentemente, los grises van a hacer el intento de luchar contra ellos, pero la inevitable verdad es que los reptilianos de Alpha Draconis están de camino para aquí. Y esto tiene implicaciones muy serias para nosotros. La verdad es que todo el mundo nos dice que van llegando, pero no sé si se siguen escondiendo o realmente pues no es cierto, o tardan demasiado. Alex Collier mantiene que no cree en esto, en la llegada, en los apocalipsis y en estas cosas, pero que él lo transmite tal cual se lo han comunicado los andromedanos. Todos los contactados, algunos inventan las cosas, pero en este caso Alex Collier, en el caso de Enrique Castillo, parece que transmiten esos mensajes que les dan entre falsedades y verdades, mezclado la tecnología y la religión, y es muy difícil sacar una información precisa y veraz. Dice que nos hemos encajado a nosotros mismos en una esquina y que la única manera en que podemos cambiar el resultado es estando conscientes de lo que es realmente nuestro mundo. Es decir, qué es realmente lo que está pasando aquí. Y tenemos que crear un espacio de amor. Amigos, eso es lo esencial, eso ya lo sabemos todos. Los grises están monitoreando las ondas cerebrales de los que han sido implantados. Lo han hecho durante la mayor parte de los últimos 100 años en la Tierra. De esa manera, generaciones de miembros de familias han tenido implantes, familias enteras. Es un caso muy recurrente, lo podéis comprobar fácilmente. La clonación de humanos, de formas de vida y el arte de la subversión fue diseñada por los grises y transmitida a la Agencia de Seguridad Nacional Americana.
En los dos niveles más altos de interacción humana con los grises dentro de la NSA, existen seres humanos clonados y seres humanos tan fuertemente implantados que, según los andromedanos, ya no son considerados seres humanos. Se han unido a la mente grupal de los grises porque funcionan tal cual colmena, es decir, que han perdido el libre albedrío, se han convertido en clones o robots. Su alma está atrapada y ya no son considerados seres humanos compasivos. Los grises clonan su propia raza en un molde de esclavos, al igual que las hormigas. Todos piensan básicamente las mismas cosas y además al mismo tiempo. Sus mentes son como radios. Si no hay ondas de radio, no hacen absolutamente nada. Por eso es tan importante el tema de las frecuencias y las vibraciones. Tienen computadoras que transmiten un tipo de ondas de radio que les dice cuáles son sus trabajos, las funciones que deben llevar a cabo y el resto de órdenes a seguir. Si su computadora, su mente grupal, fuese cerrada, los grises ya no sabrían qué hacer por sí mismos. Y esto es un tema muy importante porque está en nuestras manos cambiar todas estas frecuencias y elevar nuestro nivel de vibración. Ellos no poseen la inteligencia individual como nosotros, son más gregarios, y los grises también consideran aquello que llamamos Dios pues una mente, al igual que pensamos nosotros de nuestra propia mente. Se han separado completamente de su existencia espiritual y su existencia física y personalidad se ha convertido en puro ego, al igual que la de los draconianos y cada vez más humanos también. Los grises ya no creen que sean espíritu ni esencia. Están atrapados mentalmente, emocionalmente, físicamente en una existencia física, por lo tanto, eso es todo lo que ven. Podéis ver algunas de las esclavas Illuminati que dicen algo muy similar con todo esto. Ellos literalmente repudian y se fragmentan a sí mismos lejos de su esencia espiritual. Ya no es una parte de ellos. Los seres humanos también han sido conocidos por hacerse eso a ellos mismos. Nosotros sabemos que podemos fragmentarnos, a veces adrede y otras veces por enfermedades mentales, fragmentar nuestro cerebro en diferentes pedacitos y crear personalidades diferentes en muchos casos y muchas veces autodestructivas. Son muy sofisticados en las matemáticas y las ciencias energéticas y se ha dicho que nuestros militares, en el momento de la reunión de la Fuerza Armada Aérea de Holloman, donde se firmó el pacto que os dije antes, se hicieron un intercambio de personal. Nuestro ejército dio a los grises 16 militares que se suponía que serían llevados al punto de origen de los grises y que ellos nos dejaron a uno o dos tipos o algo de ellos, esto no lo explica claramente, a lo largo de esas mismas líneas. Saltando un poco hacia atrás en la historia, a finales de la década de 1950, los grises también se acercaron a los rusos con respecto a la firma de los tratados y el intercambio mutuo de información y material. Los rusos, sin embargo, ya en ese momento estaban incluidos en los procedimientos de la NSA, como os dije antes, con la triple alianza esa, y decidieron no firmar ese tratado independiente porque sabían muy bien que los grises intentarían enfrentar a Estados Unidos contra la Unión Soviética, y ahora son ellos los dos los que nos hacen creer que se van a enfrentar entre ellos mientras se cargan el resto del planeta. De hecho, la Unión Soviética, que informó de la presencia de los grises a Kennedy ya durante la crisis de los misiles cubanos. Los andromedanos nos dijeron que los rusos estaban tratando de chantajear a los Estados Unidos para compartir la tecnología alienígena y de ahí lo de la bahía de Cochinos, aunque posteriormente es muy fácil relacionar todo. Aquí fue cuando empezaron a apuntar con esos misiles, que también es una historia curiosa. Los rusos se volvieron cada vez más conscientes de que la NSA y la CIA estaban desarrollando una increíble tecnología y que no la estaban compartiendo, y aquí Alex Collier nos mete el asesinato de Kennedy y toda esta historia lo relaciona con estos casos. Parece ser que Kennedy le había preguntado a la CIA si esto era cierto y la CIA se lo negó en todo momento, a veces para que entendamos que los presidentes de los países siguen sin ser los que mandan y hay mucha gente por detrás. La CIA le mintió en 2 ocasiones al propio presidente, a pesar de que esas armas nucleares estaban a un cuarto de hora de llegar a Estados Unidos. Le dijeron que los rusos estaban locos y que estaban montándose una película de las buenas. Esto llevó a Kennedy a querer dispersar a la CIA y es una de las razones más importantes que se aducen de que el gobierno negro consideró a Kennedy como una amenaza y que le hizo una transición física muy prematura.
Alex Collier también nos habla de que los grises en un primer momento, 10 años antes de contactar con los americanos, o unos pocos años antes, habían contactado con los alemanes, perdón, no 10 años antes, no, un año antes, era del 34, pues en el 33, y que los alemanes no quisieron firmar con ellos ni llegaron a ningún acuerdo porque supuestamente ya estaban aliados con unos extraterrestres que le llamaban la inteligencia de Giza o de Giza, y que tenían una base secreta debajo del complejo de las pirámides, pero no tengo más información sobre esto. Mediante la creación de un espacio de amor, los grises, los draconianos y los de Orión y el resto de razas no serán capaces de manejar la vibración producida por los humanos. Este es el verdadero despertar, dejar de creer en los dioses de las escrituras y empezar a creer en el vecino, pero sobre todo empezar a creer en uno mismo, porque como nos dicen las propias escrituras, Dios está dentro de uno y no fuera, y como nos dijo Cristo, Dios ni puso los pies ni nadie escuchó su voz en este mundo. Collier nos dice que tienen que irse o vamos a tener que pedir algún tipo de intervención aquí en la Tierra, pero en este caso, si pedimos esa intervención, nos dice que va a haber una guerra de los cielos, que es lo que la Biblia lleva comentando, bueno, llevamos nosotros comentando lo que sale en la Biblia tantos años, y que podéis ver en mi vídeo de los pleyadianos o de la profecía pleyadiana, que esto mismo se repite en casi todos los contactados, es decir, ese apocalipsis de siempre. ¿Será todo esto para salvarnos? Bueno, pues yo no lo creo. Ya sabéis que esto de Astar, el pleyadiano que está viniendo para salvarnos, todo el mundo va a llegar aquí para salvarnos, pues señoras y señores, esto no va a suceder. Es decir, es solo otro sistema de creencias porque, como podéis comprobar en todas las informaciones que hay, pues los extraterrestres, algunos son menos emocionales o espirituales, pero todos creen en algo más, aunque ninguno lo sabe tampoco explicar. Nadie ha llegado a esos niveles, por lo menos nadie que haya estado aquí. El Astar es decir, ¿cómo nos pueden decir que está llegando cuando, en mi opinión, ya lleva miles de años aquí? Su traje militar, su comportamiento, es exactamente al Dios de nuestra Biblia. Si esperamos a un Salvador, la verdad es que no estaremos evolucionando ni haciendo las cosas por nosotros mismos, que es como se debe hacer, es lo que requiere este despertar y esta evolución, pues, de la mente humana, porque cuando hablamos de evolución, olvidaros de la evolución física y que nos vayan a salir alas, a no ser que lleguemos a unos niveles de vibración que podamos transmutar la materia. La verdadera evolución a partir de ahora es mental. De hecho, la física nadie la ha comprobado. Y además, ¿quién va a venir aquí? Es decir, ¿con qué propósito puede venir alguien? ¿Realmente a salvarnos a nosotros? Es decir, gente que no es de nuestra raza va a venir a salvarnos. Yo entiendo la gente que estáis esperando la llegada de Cristo, que no es lo que él dice, ni mucho menos, porque él no habla de que vaya a volver físicamente. Yo creo que es algo por desesperación, pero bueno, lo entiendo y lo respeto perfectamente. Pero ¿alguno de vosotros se preguntó alguna vez qué es lo que pasa si no viene? Es decir, ¿vamos a seguir así siempre? ¿Vamos a estar esperando al Salvador mientras seguimos viendo cómo se desangra la tierra, sea por los de fuera o sea por los de dentro? Lo que está claro es que los de aquí tenemos evidencias de lo que está pasando y lo de los de fuera no, y si estamos esperando siempre algo externo, pues se complica, bueno, en mi opinión se complica la cosa, y somos nosotros desde dentro los que tenemos que sacar, sacar el bien para afuera. Si alguien viene con la intención de ayudar, al final se apropiará de todo y nos esclavizará. Y si no, mirad lo que está haciendo los Estados Unidos, que supuestamente van de libertadores, ayudan a todo el mundo y al final se apropian de todo, se quedan con todo, destruyen todo para reconstruirlo y siempre lo mismo. Pues imaginad a alguien que es una raza no humana o extrahumana o humanos de otro lado. Es decir, nos van a cuidar pero a base de bien. La única manera que tenemos de salvarnos es unirnos como raza y decidir qué es lo que queremos y cómo queremos vivir. No hay otra. La salvación externa nunca ha funcionado y no creo que vaya a funcionar ahora. Esto es lo que os quería contar el día de hoy. Sobre los grises, Alex Collier tiene muchísimos datos, incluso localizaciones de las bases, pero bueno, no quería hacer ya el programa más largo de lo que lo estoy haciendo. Tiene información espectacular sobre el tema draconiano, sobre los liranos, pleyadianos y andromedanos. Si es algo que os guste, pues lo sigo encantado en otros programas. Y la próxima semana, en principio el martes, haré un programa con Thomas Klaus y otros amigos, pues hablando un poquito de esto, los extraterrestres y de todos los tipos, y estoy seguro de
de que os va a gustar. Y si os ha gustado pues compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, muy buen día.